palabra que el Señor ha colocado en nuestros corazones, con el que hemos estado trabajando durante esta semana junto al pastor Eidan, y le hemos puesto por título La marca de la lealtad. Diga la marca de la lealtad. ¿Sabes? Necesitamos levantarnos más que nunca para que se pueda establecer nuevamente en el corazón del ser humano la marca de la lealtad, porque vivimos en una sociedad que verdaderamente nos quiere hacer ver o pretende hacernos ver que la fidelidad y la lealtad pasaron de moda, que eso es algo que es todo lo contrario a lo que la persona debería de hacer. Quiere decir que estamos en un tiempo donde si alguien se atreve a permanecer fiel al Señor, fiel a su palabra, fiel a las promesas, parece que estamos haciendo lo incorrecto y somos juzgados, muchas veces somos humillados, somos burlados por causa de esa marca que el Señor quiere colocar hoy dentro de su iglesia. Y quizás en algunos las pueda llevar a otro nivel, en otros pueda venir esa renovación en el concepto, en el entendimiento de lo que la lealtad significa para nuestras vidas. ¿Y cuántos saben que ser cristianos es una carrera? ¿Sí o no? Como decía el apóstol Pablo, corremos hacia una meta. Tú y yo hemos determinado tomar al Señor de la mano y comenzar a correr una carrera. Pero esa carrera tiene como premio final estar en un momento delante del tribunal de Dios. Así como dice su palabra en 2 Corintios 5:10. Dice que cuando tú y yo partimos de esta tierra, sin importar la edad, la posición social, la forma en la que quizás te has desarrollado en esta tierra, allí dice que todos vamos a recibir una recompensa. Y me gusta porque la palabra dice que vamos a recibir de acuerdo a lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, dice la palabra, sea bueno o sea malo. Entonces el ser humano necesita entender que nosotros todos, quizás en lo natural, cada vez que te invitan a la iglesia, cada vez que te motivan a ser fiel, cada vez que te motivan a permanecer en la fe, ¿sí o no? Cada vez que recibimos esa dirección, nosotros necesitamos tomarlo, porque entendemos que va a llegar un momento donde ya no habrá excusas. No hay excusas. Si alguien te invita a hacer a ti lo bueno y a establecerte la voluntad de Dios, siempre podemos colocar una excusa, ¿sí o no? ¿Cuántos han sacado excusa en un momento? No, tenía sueño, no me dolía la cabeza, pastora, no, el caucho, el motor, el carro, los pasajes, el efectivo. Diga, siempre hay una excusa, ¿sí o no? Siempre el enemigo nos da muchas excusas para no establecernos en el centro de la voluntad de Dios. Pero aquí en la palabra vemos que va a haber un día, diga, habrá un día donde no va a haber excusas. Esa cita vamos a ir todos los que pasemos por esta tierra, ¿sí o no? Y lo importante es entender hoy por el Espíritu que delante de ese tribunal solamente va a haber dos diagnósticos. Diga, dos diagnósticos. Allí solamente Dios te va a decir, buen siervo fiel. O Dios te va a decir, tú has sido infiel. Quiere decir que delante del altar del Señor no hay términos medios. Diga, no hay términos medios. O eres caliente o eres frío, porque la tibieza Dios la rechaza. Dice, al tibio yo lo vomitaré de mi boca. Entonces necesitamos entender, para que hoy pueda venir esa marca a nosotros, lo que decía el salmista en el Salmo 144, versículo 4. Y me gusta porque aquí el rey David decía, el hombre es semejante a la vanidad. Su vida es, ¿cómo es su vida? Como la sombra que pasa. ¿Sí la tienen allí? Su vida, quiere decir que tu vida y mi vida es como una sombra que pasa. Es fácilmente, rápidamente se van los días de nosotros en esta tierra. Por eso el Señor quiere, iniciando este año 2026, colocar una marca, un ADN, establecer en tu vida y en mi vida una señal de alguien que delante de ese tribunal Dios le va a decir, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Y a mí me impacta esta palabra, porque a veces creemos, no, yo hago tanto por la obra del Señor, yo soy tan buena en lo que hago, que literalmente usted cree que Dios tiene que venir a decirle, gracias por ayudarme en mi obra, wow, de verdad que eres lo máximo. Pero aquí dice la palabra, que todo, diga todo, todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra por la obra del Señor, Él
lo poco. Es poco. Todo lo que tú y yo, todo lo que yo particularmente pueda hacer por el Señor y por su obra es poco, comparado con lo mucho que Él me ha dado, con lo mucho que Él me dará día tras día, mientras yo tenga la capacidad para permanecer firme en el centro de la voluntad. Y precisamente esa es la lealtad de la que hoy vamos a estar hablando mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos entender? Que la lealtad no se demuestra con palabras, sino con permanencia, con estar siempre, con determinar estar en ese lugar, a pesar de cómo nos podamos sentir. Es fidelidad y obediencia absoluta. Ahora, ¿por qué necesitamos nacer a esto? Porque la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 101, versículo 6. Y tú vas a ver sobre quién están puestos los ojos del Señor. Dice allí la palabra: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Por eso la lealtad es una fidelidad que te lleva a permanecer dentro del amor y el compromiso con el Señor, por encima de todo lo que podamos estar viviendo, por encima de todo lo que podamos estar padeciendo. Si no, vea la vida del apóstol Pablo, un hombre que el Señor se le reveló y él permaneció. De hecho, usted estudia el libro de Filipenses y parece que es un libro de Disney. Parece que el apóstol Pablo o el escritor lo escribiera desde un buen tiempo de vacaciones. Y ahí usted ve el libro de la felicidad, ese libro de la paz. Y lo está escribiendo un hombre que está en una mazmorra, encerrado en un lugar húmedo, rodeado de animales, de ratas, ¿sí o no? Condenado a muerte, completamente prisionero. Y él comienza a escribir eso. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él había corrido una buena batalla. Y dice: y sigo, permanezco, avanzo en esta carrera que el Señor me dio. Y 1 Corintios 4, versículos 1 y 2, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cuántos servidores de Cristo hay aquí? Todos somos servidores de Cristo. Y dice: y administradores de los ministerios de Dios. ¿Cuántos tienen ministerio en este lugar? Somos administradores del Señor. Y dice aquí: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Seamos hallados fieles con el Señor, leales con aquel que te llamó y que te ha dado el lugar, la posición de honra que tú y yo podemos tener. Porque yo te voy a decir, de repente poder entrar a su presencia, conocer la palabra, tener la oración, tener esas herramientas que Él mismo nos ha entregado, es una gran herencia, es una gran bendición, es una gran oportunidad que el Señor nos ha dado de conocerle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a entender lo que significa la palabra lealtad. En el hebreo significa fidelidad constante. Diga: fidelidad constante, amor comprometido y misericordia que no abandona. La lealtad es un pacto del corazón y no una emoción pasajera. Es una marca de tu corazón, es una determinación. Yo siempre he dicho que la vida cristiana se trata de determinar. Se trata cuando el ser humano verdaderamente toma la decisión de hacer. Porque si hay algo que tú y yo tenemos es fuerza cuando decidimos, ¿sí o no? Yo decido. No sé si usted a veces ve como personas que literalmente decidieron destruir su vida, decidieron destruir su familia, toman una decisión tan fuerte y nada les quita esa mente con ese deseo de verdaderamente salirse de los planes de Dios. Porque yo te voy a decir, desde antes de nacer, ya Dios había hecho un plan para todos los días de nuestras vidas. Hay una maqueta hecha en el cielo, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Solo que alcanzar la plenitud del cumplimiento de esa meta que el Señor nos dio, de esa maqueta que el Señor hizo con nuestras vidas, tiene un precio. Diga: tiene un precio. Y el ser humano prefiere salirse de la maqueta de Dios, establecerse en la maqueta propia que Él quiere hacer, solamente por no pagar el precio, ¿sí o no? Pero Dios quiere levantar en el año 2026 una iglesia dispuesta a pagar el precio. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la lealtad? Yo diría que el enemigo número uno son las ofensas no sanadas.
¿Por qué a veces nos vamos? ¿Por qué a veces abandonamos? ¿Por qué a veces dejamos de amar con plenitud? Dejamos de querer estar a plenitud en el centro de la voluntad de Dios o en cualquier relación dentro del mundo. Porque hay ofensas que no hemos sanado. Hay malos entendidos, hay circunstancias, hay batallas. Si hay algo con lo que los pastores lidiamos día tras día, es tratar de reconciliar al cuerpo de Cristo. Es tratar de evitar que hayan roces que vengan para dividir. Porque cuando saben que donde hay seres humanos hay problemas, ¿sí o no? Hay malos entendidos, hay diferentes caracteres. Yo siempre digo que la vida en Cristo del ser humano depende mucho de tu crianza, de los hábitos, de todo eso que tú traes de casa. Y aunque a veces queremos santificarlo, igual esas manifestaciones siguen proyectándose dentro del ministerio. Por eso es que tenemos un llamado especial, no solo a aceptarnos, a cuidarnos, sino también a guardar la desnudez dentro del cuerpo de Cristo. Que cuando tú veas la debilidad en tu hermano, no la veas para divulgarlo, para dañarlo, para decir, no, él es malo, yo soy bueno. Sino que tú digas, yo te quiero ayudar. He visto esta debilidad en ti. Que cuando tú creas que tu hermano o tu hermana hacen algo en tu contra o hacen algo que de repente a ti no te agrade, como tú tienes la marca de la lealtad, tú busques la forma de sentarte, de hablar. Mira, yo me sentí así, creo que tú lo hiciste por esto, no sé cómo te sientes tú. Y es buscar la manera de sanar las heridas dentro del ministerio. Porque eso más tarde que temprano te va a llevar a ser desleal, te va a llevar a alejarte del Señor. Amén. Entonces hoy les hago un llamado muy especial a todo el cuerpo de este ministerio. Traten de sentarse a sanar las heridas. Pasen la página, háganlo mejor. Hermana, hermano, yo he visto en esto. Y entonces el que se cree perfecto, el hermano también va a decir, sí, pero es que yo hago esto porque te he visto a ti de repente esta actitud, te he visto a ti esta manera de hablar. Entonces de esa manera vamos a evitar que nos levantemos ministerialmente con heridas, con dolor, sino que desde este momento usted tome la decisión de acercarse, de hablar, de aclarar dudas, de sanar, de pedir perdón. Si hay algo que el Señor siempre quiere de nosotros, es que nosotros tengamos como dar ese primer paso de pedir perdón así tú no hayas hecho nada. Sino es como, mira, te quiero pedir perdón si en algún momento te he ofendido, si hice, si dejé de hacer, sí o no. Porque solamente esa iniciativa levanta una protección sobre tu llamado y sobre mi llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo es, el segundo enemigo, el ego. Imagínese usted el orgullo, la altivez, todo lo que usted piensa. Eso es una causal muy importante para que tú seas desleal. No tener la capacidad para reconocer, no tener la capacidad para ver tus propios errores, no tener la capacidad para acercarte a tus hermanos, sino siempre creer, es que yo soy bueno, es que yo no le hago daño a nadie, porque ¿sabe qué dice la Biblia de tu vida y de mi vida? Dice que nuestro corazón es perverso. Diga, mi corazón es perverso. Entonces, si tú ves desde el punto de vista de la palabra, tú entiendes y tienes una vida dentro del Señor donde tú te estás evaluando constantemente. Amén. Y haciendo que esa naturaleza, ese ego, esa altivez pueda ir a la cruz. Amén. Para que podamos avanzar. Y lo siguiente es la conveniencia. No podemos ser leales con alguien mientras me conviene. Yo diría que la lealtad va desfasada completamente de la conveniencia, porque sencillamente tú sabes que el Señor te llamó, que el Señor te escogió, que el Señor te está preparando, te está dotando, y tú determinas permanecer aún en el momento donde tú veas que nada te conviene, que nada está como tan bien como para animarte a permanecer en ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué quiero ahora poderles enseñar por la palabra? Vamos a aprender por la palabra la vida de algunos líderes que la Biblia nos enseña por su vida, el nivel de lealtad que ellos pudieron manifestar. Y la primera, por supuesto, yo creo que el libro de la lealtad, de la fidelidad, se llama el libro de ¿quién? Ruth. De Ruth. Ruth, esa mujer que tenía la marca verdadera de la lealtad. Ella fue una mujer que aún en medio de la crisis, fíjate lo que dice la palabra. Ruth capítulo 1, versículo 8, 14, 17 y 18. Voy a estar leyendo para no extenderme mucho. Y dice el versículo 8: y Noemí dijo a sus dos nueras:
andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y aquí vemos a una mujer llamada Noemí, que en un momento dice que en su tierra, en Belén, faltó el pan. Entró quizás en un tiempo de crisis. ¿Cuántos se identifican? Su nación entró en un tiempo de crisis. Y esta familia del Señor salió de la tierra de Belén, y dice la palabra que descendieron a Moab. Descendieron a una tierra que no era el lugar para que los hijos de Dios viviesen. Y por supuesto llega Noemí con su esposo y sus 2 hijos. Y dice qué es lo que sucede fuera de la voluntad de Dios. Dice que en ese lugar llamado Moab murió su esposo y murieron sus 2 hijos. Entonces este es el contexto donde esta suegra escuchó decir que Dios había bendecido a Belén. Entonces dijeron, Dios bendijo a Belén, regresemos a nuestra tierra. Y este es el punto donde se da este versículo. Dice que ella iba de vuelta con sus 2 yernas, y ella comienza a decirle, mira, yo creo que lo mejor es que ustedes se queden. Yo creo que lo mejor es que ustedes no vayan conmigo, porque yo no podré redimirlas. Todavía ella le dice, ¿será que yo puedo tener otros hijos y ustedes esperarlos para que vuelvan a casarse con ellos? Y aquí es donde ella les está dando como esa instrucción. Pero delante de la misma instrucción, Orfa y Ruth tuvieron una actitud completamente diferente. Y dice que Orfa, dice que ella se acercó, besó a su suegra y se devolvió para Moab. Pero vamos a ver, dice aquí el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Diga, más Ruth se quedó con ella. Ruth dijo, no, yo me quedo aquí contigo. Y fíjate la hermosura que es el centro de la enseñanza en el libro de Ruth, que nos dice la palabra en el versículo 16, 17 y 18. Y dice, no me ruegues que te deje, le dijo Ruth a Noemí, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjate qué hermosura. Yo quiero que tú puedas entender lo que Noemí sintió cuando esta yerna le dio estas palabras. Y fíjate lo que sigue diciendo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aun me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Dígale lealtad. Ella fue leal. Y yo meditaba en esta palabra y yo decía, mira, aproximadamente, según los estudios de la palabra, ellos estuvieron casi 10 años en la tierra de Moab. Y yo decía, este corazón, esta fidelidad de Ruth con su suegra tuvo que nacer desde Moab. Quizás en Moab Noemí era esa pastora que les enseñaba la palabra, porque acuérdense que ellos estaban fuera de Belén, que les enseñaba la palabra, que los instruía, que les transmitía fe, que les daba ese mensaje, que las levantaba cada día. Y por eso Ruth en este momento pudo tomar la mejor decisión. Ella dijo, yo no te voy a dejar, yo me voy a quedar contigo. Quiere decir que era ¿qué? Una decisión. Y me gusta lo que dice el versículo 18. Y dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí dijo, no hay forma en que la convenza. Yo traté de convencerla a las 2, pero solo una tomó la decisión quizás más fácil. ¿Sabes por qué? Te pongo el contexto. Aquí Noemí, cuando va llegando a Belén, le dice a la gente, ya a mí no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, porque en amargura he vuelto a mi casa. Imagínate tú el corazón de esa señora, sin esposo y sin sus 2 hijos. No era fácil, ¿sí o no? Y Ruth tomó la determinación de irse con la Margarita. ¿A quién le gusta andar con los amargados? ¿Sí o no? Uno más bien huye y se esconde. Yo cuando salgo así en la mañana y veo a mi mamá medio sospechosa, yo me devuelvo para el cuarto y espero un buen rato para salir. ¿Sí o no? Porque a nadie. Pero la fidelidad, diga la fidelidad, la lealtad,
va por encima de lo que tú sientes, va por encima de lo que tus ojos naturales están viendo. La lealtad es una decisión profunda del corazón. Yo te voy a decir, Ruth manifestó en este punto la lealtad, pero esa lealtad había nacido mucho antes. Es cuando tú, como iglesia, abres tus ojos espirituales y tú puedes ver lo que hay de Dios en una persona. Y tú puedes determinar, yo veo a Dios en esa persona y yo quiero seguir lo que está de Dios en esa persona. ¿Sí o no? Porque tú y yo no seguimos seres humanos, seguimos el poder de Dios que Él va manifestando a través de vidas. Entonces, fíjate qué decisión tan fuerte. Iba con su amargadita, imagínense usted la cantaleta de nuevito, el tiempo, peleando, porque ¿cuántos saben que el amargado solamente se acuerda de lo malo que le pasó? Y el amargado pasa todo el día hablando de lo mismo, se vuelve un ambiente tan difícil, ¿sí o no? Pero ella determinó, yo me voy a quedar con mi suegra, por el nivel de fe que ella le había transmitido. Y por eso necesitamos entender que la lealtad va por encima de los sentimientos. Ella no se fijó en eso. Ella dijo, yo quiero ser fiel. La segunda persona de la que te quiero hablar, Jonatán. Jonatán, bueno, es un ejemplo de una lealtad que renuncia. Fíjate lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice, e hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Sabes, Jonatán era el hijo del rey Saúl. ¿Y por qué este nivel lo llevó a renunciar aún a su propia vida? Porque acuérdense que él, por ser el hijo del rey, ¿quién debía suceder en la corona? ¿Quién debía tomar el legado del reinado de Saúl? Su hijo Jonatán. Pero si tú lees el capítulo anterior, es decir, el capítulo 17 de Primera de Samuel, tú vas a ver ahí un capítulo extraordinario, donde el rey escogido por el pueblo, el rey Saúl, dice que él estaba con toda su gente preparada y formada para la batalla. Él estaba con sus 400 valientes en un valle. Y en ese valle se levantó un gigante. ¿Cuántos saben cómo se llamaba ese gigante? Goliat. Y dice que Goliat al rey Saúl y a toda su gente formada en armas, ¿sí o no?, los estuvo paralizando durante 40 días, solamente con sus palabras. Dice que el paladín 2 veces al día salía, se sitiaba al frente así como yo estoy en este momento, y con sus palabras los amedrentaba y los detenía en la guerra y en la conquista. Y en medio de este escenario vino un joven que nadie conocía, que mucho tiempo atrás había sido ungido por el Señor para hacer la obra. Siendo un joven, calculo más o menos, o los escritores calculan 17 años aproximadamente. Y ese joven que estaba siendo formado no en las filas del ejército de Saúl, él estaba siendo formado en el proceso, en el servicio y en la soledad del desierto, porque él estaba ya cuidando las ovejas de su padre. Ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de su padre. Pero ese lugar de desierto que tú y yo a veces vivimos, de soledad que a veces vivimos, de injusticia que a veces vivimos, es la escuela de Dios para prepararte para el más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y llegó el día del más de Dios para David. Y llegó el valiente David, no por quien era mucho más bajito, no tenía mucho músculo, pero dice que él llegó fuerte, ¿dónde? En el espíritu, porque él en el desierto aprendió quién era Dios, el poder de Dios y esa cobertura especial que Dios había determinado darle. ¿Cuántos de los que están aquí entienden que tú tienes una señal de apartado para el Señor? Que Dios está contigo, que Él te va a guardar, que Él te va a proteger, que la mano de Dios ha sido extendida sobre tu vida. Y dice la palabra, ¿y quién hará retroceder la mano de Dios cuando ha sido extendida? ¿Sí? Y esa es tu verdad y es mi verdad, y era la verdad de David. Por eso dice que David llegó y dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve
a paralizar al pueblo de Dios. Y a veces hay incircuncisos delante de nosotros, queriéndonos detener y queriéndonos llevar a la infidelidad y la deslealtad con el Señor. Pensamientos, hermanos, actitudes, trabajo, país, tantas cosas que a veces están allí deteniéndote. Temor de que yo no puedo, no quiero, no tengo cómo hacerlo, no sé cómo hablar, pastora, no sé cómo orar por un enfermo. Esos son incircuncisos que se levantan para detenernos. Pero llegó el escogido de Dios, David. Y dice que David, ¿qué hizo? Lo avergonzó, lo mató con una piedra, con una honda y una piedra lo mató y le arrancó la cabeza. Entonces, Jonatán, el sucesor en el reino, el hijo de Saúl, está viendo la magnitud de lo que está pasando. Y yo les voy a decir más. Ya Saúl en ese momento había perdido el respaldo de Dios. Ya Saúl en ese momento Dios le había dicho: Saúl, yo te deseché y he levantado uno mejor que tú. De hecho, el profeta que lo había ungido, que lo quería tanto, para que usted vea que Dios no se mueve en sentimiento, Samuel amaba a Saúl. Y Dios se le aparece y le dice: Samuel, mi amor, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl si yo lo he desechado y he levantado uno mejor que él? Sabes, el año 2025 fue un año donde esto a mí se me reveló. Y recuerdo que en la convención de jóvenes hubo un pastor que dice que el pastor César lo llamó a estar allá. Y en el momento en que lo llamó, él estaba viviendo en Brasil completamente cómodo, muy bien económicamente. Él decía: tenía mi casa de mis sueños en Brasil. Y el pastor César le dice que tiene que irse a vivir en Bogotá para hacer allá la obra, para establecerse en ese lugar. Y él decía de rodillas mientras lloraba. Y esas palabras entraron a mi corazón y me marcaron en el año 2025. Porque él decía: Señor, te doy gracias porque pude permanecer en el lugar, porque pudo ser más fuerte mi amor por ti, me vine a Bogotá. Pero fíjate lo que él declaraba: porque estoy seguro que si yo no hubiese obedecido hoy, estaría en este lugar, con este púlpito y en esta misma palabra, alguien mejor que yo. Diga: alguien mejor que yo. ¿Por qué necesitamos la lealtad? Escúchame, la obra de Dios nunca se va a detener. Dios siempre va a tener a alguien mejor que tú para levantar, porque no se trata de ti, se trata de Él y de su obra. Amén. Por eso necesitamos permanecer. Por eso la iglesia tiene un llamado a vivir en humildad, a vivir entendiendo que aquí el que nos da la oportunidad es el Señor a través de la voluntad de nuestras vidas. Entonces, en este contexto, Jonatán está viendo a David. Y yo me imagino, escúchame bien, que lo que Jonatán tenía tiempo sin ver en su padre, porque acuérdense que era su papá, vivía con él. Y yo estoy segura que Jonatán tenía tiempo que no veía el respaldo de Dios en su padre, ni siquiera veía en él actitudes de alguien que tiene el respaldo de Dios, ¿sí o no? Y cuando Jonatán está delante de eso, vio en David una unción, un respaldo y una gracia, que es la que Dios tiene dispuesta para cada uno de nosotros. Respaldo, unción y gracia. Y él vio ese nivel y dijo: wow. Y la iglesia necesita tener una sensibilidad espiritual para que tú y yo, por encima de lo que pensamos y sentimos, podamos ver el respaldo de Dios en las vidas. Podamos ver dónde está Dios y dónde no está Dios. Así estés en un lugar de honra. Porque Saúl estuvo muchos años de rey en un lugar de honra y ya no tenía el respaldo de Dios. Y esto fue lo que Jonatán vio, pero no con sus ojos naturales. ¿Sabes qué vio él con sus ojos naturales? A su papá, al que él amaba, al que él había visto desde nacimiento. Pero él puso por encima su mirada espiritual. Y por eso él determinó guardar y proteger a David. Dice que ellos se llegaron al mar. Hubo una fidelidad. Mira, en 2 oportunidades, y lo vas a estudiar en casa, Saúl arriesgó su posición y aún su vida por cuidar la vida de David. Él le decía a David:
papá planificó matarte hoy en la esquina de la 29, así que no pases por allá. Y le daba a David antes lo que su padre planificaba en lo secreto para dañar, porque acuérdense que Saúl se levantó a matar a David. Y usted lo va a leer en 1 Samuel, capítulo 19, del 1 al 7, y lo va a leer en 1 Samuel, capítulo 20, del 30 al 34. Amén. Entonces, llevamos a Ruth como una mujer leal y a Jonatán como un hombre leal. Vamos a estudiar la vida de José, que es una lealtad en secreto. Y José, bueno, vivió tantas cosas. Creo que José es el rey de mantener la lealtad y la fidelidad con el Señor aún en medio del proceso. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 39 del versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Fíjate todo lo que él está explicando a la esposa de Potifar. Y dice: por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Contra quién iba a pecar? Contra Dios. Porque el jefe no estaba allí, pero él tenía una determinación en su corazón. Él era leal con el Señor que lo había llamado. Y dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa. Entrando él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Dónde dejó la ropa? En las manos de ella. Y huyó y salió de ese lugar. Entonces, José, mira, yo te voy a invitar a que estudies la vida de José. José fue un joven que a los 17 años Dios le dio un sueño. Y Dios vio que delante de él se arrodillaban varias espigas, el sol y la tierra. Dios le da un sueño de grandeza. Dios le da un sueño a él de posición de reino, de posición de gobierno. 17 años. Y él, dentro de su inocencia, le comentó a su familia lo que había soñado. Y ese sueño le costó mucho sufrimiento. Aún su papá dice que le colocó un manto de colores. ¿Cuántos han recibido un manto de colores aquí del Señor? Tú tienes un manto que te guarda, que te protege. Más, le quiero decir algo: el manto que Dios ha colocado sobre su iglesia es intocable. No se atreva a tocar el manto que Dios coloca sobre un ungido. Nunca lo haga, porque eso nunca traerá bien, nunca traerá bendición. Si el ungido de repente está haciendo algo que para usted no es tan bueno, déjeselo al Señor. Que el Señor, al que le da el manto, también le demanda. Pero nosotros no estamos para juzgar al ungido de Dios. Amén. Usted es un ungido de Dios. Porque usted tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, él pudo permanecer en el sueño. Sus hermanos, dice la Biblia, que cuando les echó el cuento del sueño, dice que lo odiaron mucho más. ¿Saben? Hay gente que va a odiar lo que ve de Dios en ti. Hay gente que te va a despreciar por la lealtad y la fidelidad. Hay gente que se va a molestar cuando apenas tú te acercas para saludar. ¿Sí o no? Eso necesitamos tenerlo claro. Pero usted no tiene que dejarse arrastrar por eso. Y ellos dicen que lo odiaron mucho más. Odiaron esa marca que Dios le había dado a José. Pero José, diga, pero José pudo permanecer en el sueño y en la lealtad con el Dios que lo había llamado. José estaba en el cisterna y él permaneció siendo fiel. José fue vendido como esclavo y él permaneció siendo fiel. José era abusado, era herido, era humillado. ¿Cuántas cosas viven los esclavos? Pero aún en medio de esa condición, él pudo permanecer fiel. Él pudo permanecer en ese deseo de creer por siempre, aún viviendo circunstancias difíciles, en la promesa que Dios le había dado. Yo te voy a decir, no solo eso,
él tuvo que aprender a vivir sin ver a su padre. Y si usted estudia la vida de José, ellos dos se amaban porque él era el hijo de la vejez. Y dice que Jacob amaba a José. Y luego le nace un hermanito llamado Benjamín. Y a José amaba a Benjamín. Era su hermanito menor. Era con el que cuidaba, jugaba siempre. Y sus hermanos, por causa de todo lo que le hicieron, los separaron por más de 17 años de toda su familia, de su padre. Fíjate todo lo que él vivió. Y creo que el único capítulo de la palabra donde Dios dice que Él está con alguien, usted lo va a anotar allí para que estudie en casa, es el capítulo de Génesis 39. El capítulo de Génesis 39 yo diría que es como la cereza del pastel. Es como que ya José había vivido tantas cosas. Y en este capítulo, la lealtad, ¿sabe a dónde lo llevó? Pregúnteme, ¿a dónde lo llevó la lealtad? A la cárcel. Porque la lealtad no siempre te va a abrir puertas. Yo diría, no te va a abrir puertas correctas. A veces te puede abrir la deslealtad puertas más bien incorrectas. Escúchame, él fue leal. Él fue honrado. Él mantuvo una palabra. Él le decía a la esposa, ¿cómo puedo yo? Si tu esposo me ha dado todo el poder en tu casa, ¿cómo pudiera yo llegar a hacer eso? Y esa actitud recta delante de los ojos de Dios, ¿a dónde lo llevó? Iglesia, qué diferente va a ser tu vida en mi vida cuando entendamos que Dios te llamó, te preparó y te escogió para agradarlo a Él. Amén. Tenemos una iglesia que le encanta caerle bien a todo el mundo. Que si yo estoy en un ambiente donde me siento bien, chévere, y alguien dice algo que va contra la palabra, alguien dice algo en contra de lo que yo creo, de lo que a mí me ha sostenido, ¿sabe qué hacemos? Callamos. Porque no quiero ser desagradable, porque no quiero que mi hermana me mire mal, porque no quiero que mis amigos me saquen el cuerpo. Y vamos perdiendo la identidad de lo que nosotros somos, y lo que Dios espera de su iglesia. En tu boca y en mi boca está la verdad de Dios. Usted nunca se quede callado. Necesitamos llevar la verdad. Una verdad de amor, no de condenación. Una verdad de amor. Una verdad de que acércate al Señor. Mira, yo creo que lo que estás diciendo no es correcto. Mira, si yo fuera tú, no hablara de esa manera. Amén. Es como tener esa palabra de dirección, pero bajo el amor de Dios. Poder enseñar a las personas algo diferente a través de lo que hago y de lo que digo. Amén. Porque eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Algo diferente. Y a Él le costó ir a la cárcel. Y a Él le costó quizás descender más en esa posición de humillación y de dolor que había vivido hasta el momento. Diga, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Dios de un día durmió en la cárcel y al otro día estaba gobernando la ciudad más fuerte del momento. Lo puso al mando, al frente. Él era el segundo en Israel. Perdón, en Egipto. El segundo en Egipto, al mando. Era la mano derecha del gobernador, del rey de Egipto. Y yo te quiero decir, creo que eso representa ese momento donde nosotros estaremos siendo evaluados por el Señor. Ese momento. A veces cuando la bendición de Dios está a punto de llegar, es cuando vienen como más ataques. Es cuando tú ves todo más difícil. Pero la fe que Dios nos ha llevado a manifestar es aquella que aunque no vea nada, siga creyendo. Porque la fe es la certeza de lo que tú esperas. ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos quieren tener una vida llena de paz? ¿Cuántos quieren tener un hogar bien? ¿Cuántos quieren casarse y poder permanecer en el amor, en la lealtad y en la fidelidad con su pareja? ¿Sí o no? Tener una vida de descanso, tener una vida de reposo. Todos lo queremos. Todos queremos eso. Pero ¿qué necesitamos hacer? Aprender a ser leales. Aprender a permanecer. Aprender a creer en el Señor. No importa lo que sientas. Porque la fe es la certeza de lo que yo espero. Pero también dice la palabra que es la convicción. Diga la convicción de lo que tú no ves. No ves ni cerca el cumplimiento.
Aquí José está en la cárcel, Señor. ¿Cómo que se van a doblegar delante de mí si cada día me va peor? Cada día estoy peor. Pero él permanecía. Yo me imagino que José todo el tiempo le declaraba: Señor, yo creo en ti, yo creo en tus sueños, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que tú quieres hacer conmigo. Y esa declaración constante lo llevó a un lugar de gobierno. Y es la misma posición que Dios tiene preparada para toda su iglesia. Mira, tú tienes que gobernar por encima de cualquier enfermedad. Tú tienes que gobernar por encima de cualquier lucha, porque tú tienes una autoridad. Tú tienes herramientas de guerra, armas de guerra que el Señor nos ha entregado. Tú tienes que levantarte por encima de la maldición. Tú tienes que levantarte por encima de la iniquidad que te persigue, por encima de eso que viene a manifestarse, por encima de eso que la palabra dice: no entiendo por qué, queriendo hacer lo bueno, me hallo haciendo lo malo. Tú tienes que levantarte por encima de esa naturaleza del pecado. Tú tienes que aprender a sujetar tu vida, tu lengua, tus pensamientos, tus actitudes, tus manos en el Señor. Señor, ayúdame. Tenemos que tener una actitud como la que tuvo el rey David. El rey David en muchos de sus salmos dice: Señor, escudriñame. Señor, examíname. Ve si hay en mí caminos de maldad. Mira mi corazón que es perverso. Señor, quito la iniquidad. Señor, quito la maldición. Él tenía la capacidad y era un escogido. Había sido ungido. Él se enfrentaba a gigantes, los vencía. Él se enfrentaba a leones, los vencía. A osos, los vencía. Cualquier animal, él podía vencerlo. Cualquier adversidad, él las podía vencer. Pero era por la humildad que él mantenía delante del Señor. Pero viene el Señor a tu vida. Llega Dios a tu vida y de repente restauró tu manera de hablar. Y ahora tú eres el primero en juzgar al que quizás no habla tan bien como debería. Y llega el Señor a tu vida y por su gloria Él restaura tu matrimonio. Y ya se va la infidelidad, y ya se va, no sé, el trato hostil, y ya se van los maltratos de todo punto de vista. Y tú te sientas desde un sillón a juzgar la condición de los demás matrimonios. Y Dios viene y te restaura las finanzas por su gloria, por su misericordia, porque Él sabe lo que está haciendo, el momento que tiene determinado para cada uno, ¿sí o no? Y luego tú eres incapaz de decir: Dios me ha dado, yo me voy a levantar para hacer por la obra del Señor. Yo me voy a levantar para hacer de repente talleres. Mire, hemos estado estudiando la convención de Bogotá, he estado metida en la convención y me impacta ver cómo nuestros pastores César y Irma Claudia se han levantado para enseñar finanzas a su iglesia, para llevarlos a conquistar, para llevarlos a crecer, para llevarlos a tener formas de poder generar, porque una iglesia próspera es una iglesia, un ministerio próspero es una iglesia próspera. Y a ti te tiene que incomodar que los negocios del mundo estén mejor que una iglesia, estén mejor que un templo. Eso tiene que incomodarnos. Tú tienes que decir: yo quiero lo mejor para mi iglesia. Tenemos que hacer lo mejor. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que aprender a soñar por el sueño de Dios. Y Dios se va a levantar a soñar por lo de nosotros. Usted hace lo que Dios quiere. Y créame que Dios, mientras usted trabaje su obra, Él va a estar haciendo más. Y si ya Dios te ha dado, déjame decirte, Dios te quiere dar más. Ayer conversaba con el pastor y decía: mi amor, tengo como 3 días que no te veo la cara. Pasa todo el día en la iglesia, todo el tiempo. Porque mire, eso que usted ve aquí, si se ve pequeño, a lo mejor usted ni escucha. Yo le voy a decir algo aquí entre nos, y entiendo si se oye mejor. Él dice: wow, ¿viste cómo se oye? Para mí se oye igual. Pero detrás de cada detalle que usted ve en 2 años de ministerio, mira, hay un precio que se ha pagado. Un gran precio que se ha pagado. Hay un desgaste. Hay una entrega, hay una pasión. No, y era un cable para allá, hubo otro cable y no servía, y sí servía, ya a las 8. Ayer a las 11 de la noche había un personal aquí trabajando para que usted pueda escuchar bien la palabra. 11 de la noche, después de 3 días de trabajo bárbaro. Entonces a veces yo te digo: ¿qué te motiva a soñar? ¿Qué sueñas tú? Porque a veces hay necesidades en mi casa. ¿Ustedes creen que en mi casa no hay necesidades? Que el pastor aún debe cubrir. Esta mañana le dije: eso estaba roto desde hace una semana. Y tú tienes una semana en la iglesia y mira, tengo roto eso en mi casa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos experimentado lo que es, primero, la casa del Señor. Primero, la obra de Dios. Y mientras yo estoy aquí, Dios está obrando en mi casa, en mi familia, en mi finanzas y aún en mis generaciones. Dios es un Dios de generaciones.
yo te quiero motivar. Vamos a levantarnos por la casa del Señor. Vamos a hacerlo mejor. Esta semana estamos de aniversario y queremos hacerlo mejor. Mire, yo quiero ver una semana pensando cómo hago, a quién invito, cómo honrarlo, cómo hacer la mejor obra, cómo puedan verdaderamente ver al Señor en este lugar, que es todo lo que vamos a preparar. Y detrás de mí todo un liderazgo que estamos caminando en el mismo sentir. Amén. Entonces necesitamos entender que la lealtad también viene por ese nivel de entrega que el Señor quiere manifestar a través de nuestras vidas. Amén. Y por supuesto, ¿cómo hablar de lealtad y no nombrar a Jesús, que es nuestro ejemplo de lealtad? Que hoy tenemos todo lo que tenemos por lo leal que Él fue con el Padre, por el nivel de obediencia que Él manifestó desde el huerto del Getsemaní. Miren, quisiera que la iglesia pudiera hacer estudiar todo lo que sucedió en el huerto del Getsemaní. Que tú lo estudies, que tú lo medites, que tú entiendas por qué y para qué. Todo lo que sucedió en Lucas 22, del versículo 42 en adelante. Donde Jesús, el Hijo de Dios, está allí en un tiempo de gran quebrantamiento, de gran dolor, de gran sufrimiento. Para que tú puedas entender, para dejarnos a nosotros el camino a seguir y entender que estar haciendo la voluntad del Padre no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser de bendición, va a haber momentos. ¿Sabes? La lealtad es permanecer si te sientes bien, si te sientes mal. La lealtad es permanecer a pesar de que tú en un momento no veas las cosas tan bien. Cuando una pareja se une, ¿sí o no? Se unen para siempre. ¿Y qué dicen? En la buena y en la mala. O sea, que tenemos un llamado a permanecer, haya dinero o no haya dinero. ¿Sí? Es más, permanecemos aunque un día no nos queramos tanto, ¿sí o no? Permaneces. Porque el amor y la fidelidad no son un sentimiento. Digan, no son un sentimiento. Son una decisión. Si tú ves a alguien que permanece en el pacto del matrimonio, no es porque siempre les ha ido bien. Es porque determinaron permanecer en el pacto del matrimonio, pase lo que pase, me sienta como me sienta, vivamos lo que vivamos, es permanecer. Y es lo mismo que Dios espera de su iglesia. Usted sabe que el cuerpo de Cristo es la novia de Él, es la novia por la que Él viene. Usted sabe que este camino que nosotros estamos trazando en Cristo, nos estamos vistiendo de novia. Usted sabe que la consagración a la que estamos llamadas de parte de Dios es cada día a vestirte de blanco para el Señor. ¿Cuántos saben cómo se viste una novia? De blanco, hermosa, su mejor cabello, su mejor maquillaje, su mejor perfume. Todo se guarda para ese día especial. Es el mismo papel que tú y yo tenemos en esta tierra. Nuestra carrera es para prepararnos día tras día como la novia de Cristo, por la cual Él vendrá a esta tierra. Él viene por ti, por mí. Él viene por su novia, una novia vestida, ataviada, verdaderamente preparada para Él. Amén. Y por eso Jesús tuvo esa capacidad para decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa declaración quizás tú la lees muy fácil, pero detrás de Él había un profundo quebrantamiento. Porque recuerde, mira, nunca se le olvide que Jesús vino a esta tierra 100% hombre y 100% Dios. Y dentro de ese 100% hombre, ese hombre sintió miedo de la cruz. Sintió miedo del momento de cumplir la plenitud del propósito de Dios en su vida. Venía el tiempo no solo de ser herido en su cuerpo. La herida más grande que Jesús recibió fue cuando su padre le dio la espalda. Y por eso Él está en ese tiempo de quebrantamiento, de angustia. Pero aún en medio de la angustia, aún en medio del día que te sientas mal, aún en medio del día que tú ves que no ves resultado, que le sirves al Señor y no avanza, que todos los que están cerca de ti conquistan lo que tú quieres conquistar. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí o no? Y tú ves, Dios mío, pero Él lo conquista, yo no, Él avanza, Él hizo esto, Él crece ministerialmente, Él tiene células y yo no. En medio de eso necesitamos permanecer en la voluntad de Dios, creyendo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuántos siervos hay acá? Amén. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos quieren volver a la lealtad? Amén. Señor, yo quiero ser leal como tú fuiste leal. ¿Por qué quiero estar orando? Para que aprendamos a ser leales así tú no entiendas. Pastora, no entiendo por qué esto. No entiendo por qué me corriges. Pastor, no entiendo por qué no me das esa oportunidad. No entiendo. Así tú no entiendas, necesitamos permanecer leales. Permanece leal. Necesitamos ser leales a nuestro llamado, aunque no seamos reconocidos. A veces no vas a ser reconocido. A veces no te vamos a aplaudir. A veces no te vamos a decir, wow, eres el mejor, eres el mejor. A veces no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando a veces tú reconoces mucho lo que alguien hace para la obra de Dios, el ego se infla. Y aunque no se escuche bien, nosotros no estamos para alimentar el ego en los seres humanos. Nosotros estamos para levantar una iglesia humilde. Amén. Necesitamos ser leales aún en medio de la falta de reconocimiento. Pastora, no vengo ni cuenta se dan, recuerda. Pastor, usted ni me saluda. Yo he visto que me ha pasado 2 veces por el lado y ni te saluda. Usted avance. ¿Sí o no? Avanza, porque fiel es el que te llamó. Él es el que te quiere bendecir. Lealtad en tu liderazgo. Nosotros tenemos una visión hermosa y pura, que es la visión celular. La visión de ir a hacer células en la familia, de atender la familia, ¿sí o no? Permanece fiel en la célula. Mira, el crecimiento de un líder viene a través de la célula. Todos los días, el mismo día, la misma hora. Te va 1 y tú te llenas de gozo. Te van 10, tú te llenas de gozo. Te van 20, tú te llenas de gozo. Usted permanece en la célula. Hoy les quiero motivar. Vamos a activarnos en célula. Si alguno de los que está aquí no entiende lo que es eso, acérquese a mí que yo le explico. Vamos a hacer célula. Vamos por la familia, vamos por las calles, vamos por las veredas, vamos por las plazas a traer a los convidados del Señor para su casa. Amén. Sea leal con la iglesia, con la cobertura. Tenemos que ser leales con la cobertura que Dios te ha dado. Tenemos que ser leales con la casa que Dios te ha dado. Amén. Tienes que nacer. Dile, Señor, coloque en mí ese sello de permanecer fiel. Porque quiero ser hallado fiel, Señor. Sé leal a la verdad aunque te cueste. Diga la verdad aunque le cueste. Hay que ser leales con la verdad que tú ya hemos conocido, que el mundo no la tiene. Con un amor. ¿A qué necesitamos ser fieles a un amor? Si quizás tú vienes hoy por primera vez, quizás no entiendas bien. Con el amor que muchos de nosotros se encontraron. ¿Cuántos se encontraron con el amor de Jesús? Amén. Un amor que es ese amor que a veces el que no entiende dice, mi amor, es que a ti te lavaron la cabeza en esa iglesia. Yo le digo, gloria a Dios que lavaron mi cabeza. Es ese amor que te lleva a entregarte, a apasionarte. Ya a punto de cumplir 2 años de ministerio y te quiero decir, si hay algo que he aprendido en estos 2 años es a honrar a todos los pastores de donde nosotros venimos. No solo la vida del pastor Franklin, de la pastora Lucely y de sus hijos. No solo los honramos a ellos. Y ayer hablaba con el pastor, le decía, Señor, pastor, le doy gracias a Dios por haber permanecido. Porque nadie es perfecto, todos hemos fallado. Y yo reconocía, Señor, pastor, gracias por la paciencia. Pero además Dios ha puesto en mi corazón como una marca, un respeto y una honra por todos los que están antes de nosotros. Porque nosotros somos los pequeños de casa.
Y a veces me toca estar en reuniones con ellos y yo comienzo a observarlos, pastores de 10, de 15, de 20, de 30 años, permaneciendo leales en la obra de Dios. Y como yo ahora sé lo que es tener iglesia, como yo ahora sé el precio que se paga apenas en 2 añitos, ¿sí o no? Y verlos a ellos me levanta. Cuando a veces quiero tirar la toalla, yo los veo a ellos y digo, wow, 20 años no es fácil, 30 años de ministerio. El pastor Franklin tiene casi 40 años de ministerio. No es fácil. Por eso hay que honrar la cobertura, hay que honrar a nuestros padres, hay que honrar la iglesia, hay que honrar, hay que permanecer siendo fieles. Yo quiero orar, no sé si te puedes poner sobre tus pies. Vamos a orar con estos principios porque el Señor hoy ha hablado a nuestros corazones. Y a mí me impacta la vida de José en todos ellos, porque dice que José salió corriendo del pecado, de la contaminación, de la tentación. Y yo te voy a decir, no es fácil, tenía muchos años solo. José estaba solo, pero él, aún por encima de su vida, él permaneció siendo fiel. Y hoy, Señor, como tu iglesia, tú vas a abrir tu boca, tú vas a levantar allí donde estás un altar con tu propia vida, porque tú viniste a este lugar para conquistar algo, para subir de nivel en la fe, para liberarte, para transformar todo aquello que sea necesario. Y yo hoy quiero pedirle perdón al Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por la deslealtad. Perdónanos, Señor, cuando aún como tu iglesia claudicamos en tus pensamientos. Perdónanos, Rey, cuando hemos permanecido siendo tibios en el lugar que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos cuando no hemos honrado el lugar que tú nos has dado, Señor. Y tú le vas a decir al Señor, Señor, perdóname cuando no he sido de testimonio. Hay muchos que se van a acercar a nosotros porque quieren ver un poquito de Dios en ti. Hay muchos que se acercan para probar nuestras vidas. Y hoy, Señor, te pido perdón. Perdóname si en algún momento he actuado, he hablado de tal manera que no he sido de testimonio para alguien. Hoy te pido que me perdones, Señor. Perdónanos si no hemos honrado el lugar que tú nos has dado, Señor. Si no hemos entendido, Señor, que cada convocatoria que tú haces para tu iglesia es porque tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Si tú y yo en algún momento hemos vuelto a casa cargados, angustiados, enfermos, es porque no hemos entendido lo que Dios quería hacer. Pero hoy te pedimos perdón. Perdónanos por venir a tu casa sin anhelar ser transformados y cambiados. Perdónanos, Señor, por distraernos en tu palabra. Perdónanos, Padre, porque vamos a casa y tú en toda la semana no te acuerdas de lo que Dios te habló. No estudias la palabra, no escudriñas el mensaje que el Señor hoy te ha dado. Por eso, Rey, hoy te pedimos perdón. Perdona la tibieza dentro de tu iglesia, Rey. Perdónanos, papá. Que el año 2026 sea un año donde tú y yo podamos ser sellados y apartados para el servicio, para la obra del Señor. Y ahora, Padre, te pedimos en esta mañana, aumenta nuestras vidas de fe. Señor, aumenta la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Rey, coloca en nosotros ese corazón que tuvo Ruth. Coloca en nosotros ese sentir, Señor, que tuvo Jonatán. Mira, Ruth transformó su vida y sus generaciones por esa decisión que ella tomó. Llegó al lugar correcto, fue redimida de la mejor manera.
y aún de su linaje vino el linaje de Jesús. Fíjate todo lo que la lealtad llevó a conquistar a Ruth. Jonatán, él expuso su vida, él entregó su reinado, él se levantó para defender al ungido de Dios por encima de su posición, y eso lo llevó para que en un momento difícil el rey David se acordara de su amor con Jonatán y envió a buscar a su hijo Mefibosé, que estaba en una tierra de olvido, de dolor y de maldición, y él lo trajo a su casa. Y no solo lo trajo a su casa, sino que lo sentó a su mesa y le dio un lugar de honra. Tu lealtad va a bendecir a tus hijos. No importa si tú te has levantado en un hogar donde no hay lealtad, donde no hubo respeto, donde no hubo un ejemplo digno de alguien que ama al Señor. Hoy el Señor nos dice: deja la excusa, deja de excusarte para no cambiar tu vida. A partir de hoy, todos los que estamos en este lugar podemos tomar la decisión de ser leales. Tú vas a decidir ser mejor que tus padres. Tú vas a decidir ser mejor que tus antepasados. Tú vas a decidir que el modelo incorrecto que quizás has visto en casa no va a llegar a ti, no va a tocar tu matrimonio. Porque todos los que estamos en este lugar declaramos en esta mañana, Señor, que por tu nivel de lealtad y de fidelidad al Señor, de ti vendrá una generación libre. Vendrá en ti una generación que ame profundamente al Señor. Aun si no has visto el mejor modelo en casa de alguien que le sirve y ama al Señor, ya no te sigas excusando con eso. A partir de ahora tú vas a declarar: Señor, yo sí te voy a amar de la manera correcta. Yo sí voy a vivir de tal manera que voy a entender que tú ves todo lo que yo hago. Tú sabes cada cosa que pasa por mi mente. Dice tu palabra que aún no ha salido la palabra de mi boca y ya tú sabes lo que yo voy a decir. Señor, ayúdanos. El año 2026 fue marcado por el Señor para este ministerio. Y Él nos dijo que sería el año de la sabiduría. Y tú vas a abrir tu boca y tú le vas a decir: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para conquistar. Dame sabiduría en tu palabra. Que tu palabra sea revelada en nuestras vidas. Que el temor de Dios hoy se establezca en nuestros corazones. Que tú puedas caminar y vivir de tal manera entendiendo que Dios te ve. Que te puedes esconder de todo el mundo. Que puedes manipular a todo el mundo, pero de Dios nunca te vas a esconder. Que tú puedas vivir entendiendo que tu vida y mi vida en esta tierra son como una sombra que pasa, decía el rey David. Somos una sombra, pero hoy declaro que seremos una sombra que va a dejar bendición, que va a dejar libertad, Padre. Que todos los hombres y las mujeres que estamos en este lugar, hoy tú puedas decir: me voy a esforzar. Voy a esforzarme para que mis hijos vean a Dios en mi vida. Que tus hijos vean a Dios en lo que tú haces, en lo que tú dices, en tu cambio, en tu transformación. Que tus generaciones se levanten creyendo que Dios estuvo con mis abuelos, con mis padres. Que se levante una generación poderosa en esta tierra. Señor, hoy oro por el que está en este lugar y ha vivido la injusticia. Oro por el que ha vivido, Señor, la vergüenza. Odio por el que ha vivido el rechazo. Odio por aquel que quizás está en la iglesia y te sientes dentro de una cisterna. Te sientes rechazado por tu familia. Oro por aquellos que aún tu misma familia se ha levantado en tu contra. Oro por aquellos que han sentido la burla y el escarnio de su propia familia. Hoy yo oro por ti y declaro, Señor, que tú nos das la fuerza que le diste a José, que vamos a permanecer en la promesa. Dios te ha dado promesas para tu casa. Dios te ha dado promesa para tu vida. Dios te ha dado promesa para tus generaciones. Hoy te digo, no sueltes la promesa. Sigue creyendo en la promesa, aunque estés en las buenas, aunque estés en las malas.
estás, aunque estés en tiempos de victoria, aunque estés en tiempos de derrota, yo te quiero decir, Génesis 39 dice en 4 oportunidades que Dios estaba con José. Y dice, y José estaba siendo esclavo, pero Dios estaba con José. Y José estaba administrando la casa de otro. ¿Sabes lo que es administrar la casa de otro? Que tú no tienes nada. Todo era de Potifar. Pero dice que aunque José estaba administrando todo lo que era de otro, dice, pero Dios estaba con José. No sé cuál es tu condición. No sé cómo te has sentido. No sé si has vivido cuidando las cosas de otros. Pero hoy te quiero decir, Dios está contigo. El que te llamó está contigo. Él te va a sostener. Él es fiel contigo y lo será con tus generaciones. Solamente preocúpate por permanecer. Permanece cuando tienes todo. Permanece cuando no tienes nada. Permanece en su amor. Aprende a clamar para que en tiempos de prueba tú puedas ver y sentir la presencia de Dios en tu vida. Y aun José estando en la cárcel, dice tu palabra, pero Dios estaba con José. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos has abandonado. Tú no nos has dejado solos, Señor. Tú nos vas a sostener día tras día, papá. Y yo declaro que cada uno de los que estamos en este lugar, levanta tus manos. Declaro que aún tus hijos, declaro que tus generaciones van a recibir la recompensa de lo que tú hagas por la obra del Señor. Padre, yo declaro que se levanta una generación que primero sueña para tu obra, primero sueña para la casa del Señor. Y si tú le das el primer lugar a Dios, Señor, todo vendrá por añadidura. Tú vas a traer todo lo que necesitamos. Yo hoy quiero pedirte que podamos tomar un minuto para clamar. Y hoy quiero orar y declarar el año 2026, Señor, de sede y San Francisco conquistará la mejor sede, Señor. Vamos a tener el mejor altar, Padre de la gloria. Vamos a tener el mejor ministerio, Señor. Porque a partir de ahora vamos a soñar de día y de noche con el mejor lugar. Para que tú puedas traer provisión sobrenatural, Rey. Padre, trae una provisión sobrenatural. Escucha los deseos de nuestros corazones. Porque queremos hacer tu voluntad. Queremos cumplir con la palabra que tú nos diste en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, nos ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, nos ha guiado cada día. El hacer tu voluntad, Señor, nos ha levantado cada día. Señor, nos ha llenado de esperanza y de fe. El hacer tu voluntad a todos los que estamos en este lugar nos llevará a un nivel mayor, Señor, de conquista. Hoy lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy recibimos la marca de la lealtad. Diga, Señor, hoy recibo la marca de